Buenas noches y bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Hoy es el tercer viernes de la semana del tiempo ordinario. Las intenciones son por la salud de Mayeli Tapia Guerrero, Vera Salinas, Rosa Tulia Trujillo Oviedo, Diego Calderón y Juan Manuel Campos Aguilar. También por el cumpleaños de Noemi Ruelas y por bendiciones para Olegario Bravo. También por el eterno descanso de Sor Flavia Penso, Sor Antonia Campagnaro, Sor Ruperta Salazar, Mary Martínez, Betty Martínez, Rita Suárez en su 12º aniversario, Rafael Zavala, Alfredo Ramírez en su fin de su novenario, Ray Salinas, Rafael Aguilar en su aniversario de 9 meses, Edmundo Bolaños y Osvaldo Zazueta. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Y ahora en tus portales entramos ya a Jerusalén, entramos ya a Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor. Muy buenas tardes. Les doy nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes que hoy nos acompañan desde la seguridad de sus hogares en esta nuestra celebración de fin de semana, ya viernes en el que le damos gracias a Dios por todo lo que durante la semana nos ha regalado, desde el mismo don de la vida, la familia, nuestro trabajo y sobre todo esa misión de ser verdaderamente evangelizadores con nuestra propia vida. Por eso hoy en esta celebración damos gracias a Dios por cada uno de ustedes en sus hogares. En un momento de silencio, en nuestras intenciones, vamos a pedir al Señor para que Dios les dé el bienestar y la paz en sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes y con tu espíritu. Hagamos nuestro acto penitencial.
misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo muy amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados, se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia, para que cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará, y mi justo, si permanece fiel, vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe, destinados a salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien, y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría, y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. La salvación del justo es el Señor. Porque aprueba el camino de los justos, asegura el Señor todos sus pasos. No quedarán por tierra cuanto caigan, porque el Señor los tiene de su mano. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Los que me siguen tendrán la luz de la vida. Aleluya, 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 aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra
por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Le dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti. Si escuchamos con atención estas lecturas del día de hoy, podemos sacar dos características muy importantes: el silencio y la paciencia. Durante la semana hemos estado viniendo escuchando desde esa invitación que Jesús nos hace a cada uno de nosotros a orar, a fermentar en nosotros esa vida espiritual, sobre todo que nos lleve realmente a producir frutos. Es decir, nos invita al discipulado y de una manera muy hermosa y muy especial. Nos exhorta a tomar conciencia realmente de la importancia de la misión que tenemos y de cómo debemos desarrollar cada una de nuestras misiones con un espíritu de fe y de confianza. Celebrábamos la conversión de San Pablo, que era precisamente una conversión total e íntegra a cambiar un cierto modo de ideales para poder tomar o retomar aquello que es verdad y vida. Cierto que para Pablo su fe y su religión empapaban toda su existencia, pero también lo hacía ciego de una realidad y de una promesa que él tampoco había aceptado. Como tampoco a veces aceptamos nosotros la realidad que Dios tiene para nuestras vidas. Lo queremos todo a nuestra forma de pensar. Lo queremos con nuestros ideales, con los principios que quizás tenemos tan arraigados, que no le damos la oportunidad de abrir las puertas a la gracia que Dios crea para nosotros día con día. Celebramos después a estos dos discípulos de él, Timoteo y Tito, que también abrieron la gracia a la predicación de Pablo, que se identificaron con él, sobre todo en reconocer la obra maravillosa que Jesús había hecho en ese hombre con el testimonio que daba. Y es que, mis queridos hermanos, lo que podemos ver aquí, una cosa maravillosa en toda esta semana, que la importancia es tan esencial y tan grande, que el testimonio es base fundamental
para producir frutos. No podemos producir frutos si no hay un testimonio, porque palabras hay muchas, pero ejemplos muy pocos los podemos realizar. Y así, a lo largo de esta semana podemos resumir algo muy importante, que la oración en el silencio y la paciencia para producir son la base fundamental del crecimiento de nuestras vidas y del aumento de hombres de fe en nuestra iglesia. Qué hermosas terminan las palabras de esa carta a los hebreos. Palabras que deben de motivarnos también a nosotros a vivir con ese testimonio de en esas pruebas que Dios nos pone a lo largo de nuestras vidas. ¿Quién no sufre pruebas? ¿Quién no tiene tentaciones? ¿Quién no ha sido golpeado por la vida o en sus trabajos o en el hogar? El maltrato físico o psicológico, moral y espiritual. Yo creo que en esta vida todos hemos sufrido algún momento, todos hemos pasado por pruebas muy difíciles. Aquí en los trabajos quizás se nos hacen injusticias. Quizás en el hogar también cometemos injusticias. En la calle, ¿quién no nos hace quizás algún daño? Pero todo ello podemos nosotros fácilmente saber que todo aquello tiene un fin. Y cuando lo valoramos y cuando lo analizamos, siempre nos lleva a una hermosa realidad, que Dios tiene algo planeado bueno para nosotros. Pronto dice la Escritura, muy pronto, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel, vivirá, pero si desconfía, dejará de agradarme. ¿Hasta dónde confiamos nosotros en el Señor realmente? ¿Hasta dónde somos fieles al Señor? En esas pruebas, en esos momentos difíciles. Ahora bien dice, nosotros no somos de los que desconfían y perecen. Entonces, ¿hasta dónde confiamos realmente en el Señor? ¿O nuestros sentimientos, o nuestro credo, o nuestras actitudes, acaso nos pueden llevar a la desesperación y a la muerte si no sale aquello como queremos? Si nosotros decimos creer en Dios, debemos tener confianza que todo llega a un buen fin. Por eso, nuestra fe de hombres de Dios debemos de ser destinados a esa salvación. Una salvación que nos lleva día con día a crecer, como nos decía hoy el Evangelio, sin que nos demos cuenta. Tal pareciera que a veces nuestros rezos, que nuestras oraciones no tuvieran un fruto. ¿Cuántas de ustedes como mamás se quejan a veces de que los hijos ya no los acompañan a las cosas de Dios? ¿Cuántas de ustedes afligidas en su corazón porque quizás que lo que pensaron de sus hijos, de lo que pensaron de su familia en construirla en el seno de la iglesia, pareciera que se habría derrumbado? Pero no debemos de pensar de esa manera. Dios tiene su momento. Dios tiene el momento para cada uno de nosotros. Lo importante es esto, de no desconfiar en la misericordia de Dios, que es el quien riega aquella tierra. El Señor nunca desatiende las lágrimas de una madre cuando suplica, cuando llora y ora ante Dios por la conversión de sus hijos. Nunca desatiende el llanto y el dolor de una madre afligida por las necesidades de la familia. Y es como Jesús
nos dice hoy en estas parábolas. Es como aquel campesino que siembra la semilla, que sin darse cuenta, aquello va germinando, precisamente porque ha caído en tierra buena, porque la lluvia se ha encargado de humedecer aquella semilla y hacerla brotar, que muera sí, pero para dar vida, y dar vida en abundancia. La oración, por eso yo decía, el silencio y la perseverancia son una de las virtudes que tenemos que tener siempre nosotros. Y a lo largo, decíamos, de esta semana, nos ha ido el Señor enseñando a vivir precisamente en el silencio y en la oración para alcanzar en esa meditación los frutos de Dios y el conocimiento de Dios hasta alcanzar la intimidad con Él, para alcanzar una fe madura y poder producir frutos. Celebrábamos la fiesta de Santo Tomás de Aquino el día de ayer, una fiesta hermosa, una fiesta maravillosa, un hombre de silencio, un hombre de oración y de meditación, que en el silencio de su vida y en la meditación de la contemplación de Dios, supo dar frutos abundantes a la iglesia. Entonces también nosotros, y ustedes papás, ustedes también mamás, es momento de no desesperarse, de que dentro del silencio de sus vidas y la contemplación, en el que vemos un ejemplo maravilloso en María Santísima. Por eso ustedes como madres deben de identificarse con María, que guardaba todas aquellas cosas de su hijo en el silencio de su corazón. ¿Para qué? Para después, cómo orientar a su hijo, cómo enseñar a su hijo, el cómo dar frutos a la humanidad. María Santísima nos enseña también que en el silencio está la contemplación hacia Dios y la oración en Dios. Entonces, ¿cómo producir frutos? No podemos nosotros plantar la semilla y mañana ir a buscar si ya hay fruto. No puedo plantar yo una plantita pequeña y mañana buscar ya un fruto en ella. Todo tiene su momento, todo tiene su espacio, todo llega a un punto de madurez. Entonces, pero nuestra fe tiene que tener ese proceso de crecimiento. Primero que nada, la aceptación de Dios en nuestra vida, que eso es muy importante. ¿Hasta dónde me identifico yo con Dios? ¿Hasta dónde me comunico yo con Dios? ¿Hasta dónde me asemejo de alguna manera en Dios mismo, desde mi humanidad? Y desde allí la convicción que debo de tener, que con Dios es con quien debo yo poder producir frutos. Entonces no podemos tomarlos en el mismo momento, en la desesperación y en el momento en que queramos. Yo por eso a veces les digo a la mamá, no se desespere. Dios tiene su tiempo para sus hijos y a veces deberíamos de preguntarnos como padres de familia, ¿por qué mis hijos ahora ya no quieren acercarse a Dios? Quizás que cuando ellos estaban chicos, yo no me acerqué a Dios con ellos. Entonces ahora no puedo buscar yo que ellos se acerquen conmigo a Dios, porque mi testimonio quizás no fue bueno, porque mi siembra no fue buena. Pero no por ello quiere decir que todo está muerto. No con ello quiere decir que ya no hay nada que hacer. Al contrario, me voy a animar. Voy a tomar fuerzas para que el tiempo que yo perdí en otras cosas que para mí eran importantes y que al final de cuentas me di que no era lo más básico en mi vida y que ahora que entendí, que escuché la palabra de Dios, que maduré en ella, que tengo una fe constante y firme en Él, ahora tengo que emprender entonces este nuevo camino, esta nueva siembra y ponerla como esa pequeña semilla de mostaza.
que sin darme cuenta con el tiempo y con tu testimonio, mamá, con tu testimonio, papá, enséñale a tus hijos el amor a Dios, pero con tu vida, no con palabras. Y te darás cuenta que cuando menos lo pienses, con tu propia vida, tus hijos se acercarán primero que nada a tu testimonio. Y de tu testimonio se enamorarán así de Dios. Y cuando menos lo piense uno, empiezan a darse ya los frutos. Pero esos frutos solamente son a base de la meditación, del silencio y la perseverancia en una paciencia total. Nada se puede dar arrebatadamente. Todo es paulatinamente, todo es por etapas. Por eso nuestra vida también tiene que ser por etapas para acercarnos realmente a Dios. Y para acercarnos a Dios, primero que nada tenemos que estar convencidos si realmente creemos en Dios. Si realmente Dios es el centro de nuestra vida. Y si realmente nuestras fuerzas están puestas en las manos de Dios, o todavía seguimos en ese egocentrismo propio de nosotros, que todo lo podemos hacer sin la ayuda de Dios. Un día, hoy maravilloso, de hacer un resumen general de todo lo que hicimos durante la semana. De todas aquellas cosas que nos ayudaron a ser mejores y volverlas a hacer y superarlas y evitar aquellas que fueron para nosotros tropiezo de crecimiento, que no nos ayudaron mucho a dar testimonio para que nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestra comunidad pudiera dar frutos. Hacer un examen de conciencia también si yo fui tropiezo, de piedra tropiezo, para que alguien no fuera productivo en nuestro mundo. Son muchas las cosas, muchos los momentos hay que analizar y al final hacer un resumen. ¿Qué es lo que me faltó? La mayoría de las veces lo que nos falta es la confianza en Dios, la fe en Dios. Por eso hoy yo los invito de una manera muy especial, al igual que el Evangelio que acabamos de escuchar muy bellamente, estas dos parábolas. La semilla que se siembra y que sin darse cuenta va creciendo y va dando sus frutos. La pequeña semilla de mostaza, que a veces es tan pequeña nuestra fe, que no la dejamos crecer. Pero cuando la dejamos crecer, se convierte en los más grandes de los arbustos, en los que hasta los pájaros hacen nido. Pues que nuestra fe sea de ese tipo. Si es pequeña y tan pequeña, que dejémosla, que vaya madurando, que vaya creciendo, que se vaya haciendo cada vez día con día sólida y podamos nosotros ver con ojos de fe las maravillas que Dios a diario hace con nosotros. De esa manera nos daremos cuenta que somos un buen fruto, o más bien un buen árbol que da buenos frutos para el bien de tu familia, de tu vecindario, de nuestra sociedad y del mundo entero. Que Dios nuestro Señor de verdad nos dé la luz del Espíritu Santo, que fortalezca nuestros ánimos, que no nos desesperemos ante las adversidades, como nos decía en la primera lectura, sino que seamos constantes en la fe, asiduos en la oración y sobre todo esperemos que Dios haga en nosotros obras maravillosas como las hizo con Pablo, con Tito, con Timoteo, con Santo Tomás de Aquino y, ¿por qué no?, también con nosotros que también somos bautizados como lo fueron ellos. Que nuestro bautismo sea la semilla de mostaza para que crezca y sea un árbol frondoso en el que pueda el Señor complacerse de los buenos frutos que vamos a producir en la iglesia de Él. Que así sea.
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, al finalizar nuestra semana de trabajo y de actividades, demos gracias a Dios nuestro Padre, que fecunda la tierra para que dé frutos abundantes, y sabiendo que es Él quien da el crecimiento, supliquémosle haga prosperar la semilla del reino en nuestra patria y en el mundo entero, diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que con constancia y valentía anuncie el reino de Dios y guarde con paciencia los frutos que el Señor a su tiempo y a su modo quiere darle. Oremos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los cristianos, para que con entrañas de misericordia y con actitud amiga y cercana nos solidariemos con todos los que sufren, víctimas del egoísmo, la represión, la opresión de sus hermanos o de regímenes injustos de gobierno. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que son perseguidos a causa de su fe, para que, animados por el Espíritu de Jesucristo, perseveren con valentía en la tribulación y aguarden con paciencia la hora de la siega. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que experimentan en sí mismos la lucha entre el bien y el mal, por los que han perdido sus bienes materiales, por los que carecen de libertad o están tristes, para que firmes en Jesucristo no desfallezcan en la aceptación gozosa de su voluntad y Él los haga sentir su consuelo. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no tienen fe, para que, movidos por el testimonio de los cristianos, descubran a Dios como el único Señor capaz de salvarlos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que estamos celebrando nuestra fe, para que, alimentados del cuerpo y sangre de Cristo, estemos preparados cuando venga a buscarnos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que están enfermos, especialmente por Mayeli Tapia Guerrero, Vera Salinas, Rosa Tulia Trujillo Oviedo, Diego Calderón, Juan Manuel Campos Aguilar, y por el cumpleaños de Noemí Ruelas, y bendiciones para Olegario Bravo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También te pedimos por todos los que han muerto, especialmente por Sor Flavia Penso, Sor Antonia Campagnardo, Sor Ruperta Salazar, Mari Martínez, Betty Martínez, Rita Suárez, por su 12º aniversario, y por Rafael Zavala, al Alfredo Ramírez en el fin de su novenario, Rey Salinas, Rafael Aguilar, su 9º aniversario, por Edmundo Bolaños y por Osvaldo Zazueta. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios y Padre nuestro, escucha nuestra oración, robustece nuestra fe y concédenos vivir abandonados en tus manos de Padre misericordioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos
mío, mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas, y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual siendo Dios se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas, y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Padre, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, ese es Jesucristo vivo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin y sus auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Asiste y acompaña en estos tiempos difíciles, Padre Santo, a esta humanidad que se ha visto tentada por esta enfermedad. Concédenos la gracia y la salud de todos nuestros hermanos enfermos de esta pandemia, para que recuperada su salud vuelvan a sus habituales ocupaciones. De manera especial te pedimos también por todos nuestros doctores, enfermeras y auxiliares, para que resguardes la vida de ellos y sigan cuidando de nuestros enfermos. Por la salud de Mayeli Tapia Guerrero, Vera Salinas, Rosa Tulia Trujillo Oviedo, Diego Calderón, Juan Manuel Campos Aguilar. En acción de gracias por su cumpleaños de Noemí Ruelas. Bendiciones para Olegario Bravo. Acuérdate también, Señor, por el eterno descanso de Sor Flavia Penso, Antonia Pancanarvo, Ruperta Salazar, María Martínez, Betty Martínez, en su 12º aniversario de fallecimiento de Rita Suárez y Rafael Zavala, Alfredo Ramírez en su fin de novenario, Ray Salinas, Rafael Aguilar en sus 9 meses de fallecimiento, Edmundo Bolaños, Osvaldo Zazueta, por la niña Jiménez Salas y por Leopoldo García, a quienes llamaste ya de este mundo a tu presencia. A ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Elevemos al Padre la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, Cristo Jesús. Ese es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor.
sembrador. Un molino, la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino, la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Comunión espiritual. Dios nos invita a la intimidad con Él. Cristo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar, os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Que la intimidad contigo, Señor, me haga producir frutos abundantes. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia que hoy hemos recibido, nos sintamos siempre dichosos por ese don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz, amar y a servir al Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios nuestro Señor les conceda pasar muy bonita noche, que tengan un excelente fin de semana y que Dios los acompañe en sus necesidades. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con tu Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como